Hoy aprendamos a hablar con sabiduría. ¿Y qué mejor lugar para encontrar sabiduría que el libro de Proverbios en la Biblia? En el capítulo 17, versículos 27 y 28 nos dice: El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La escritura nos dice que ahorremos nuestras palabras. Y es que ahorrar significa guardar, reservar una parte o no realizar un gasto. Debemos callar, ser prudentes y no hablar mucho. La palabra nos dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y lo más importante es que la escritura nos dice que aún el necio, el que no tiene sabiduría, cuando calla, es contado por sabio. Luego en el capítulo 18, en el versículo 2 nos dice la escritura: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El libro de los Proverbios contrasta entre el sabio y el necio. Y en este versículo se nos dice que el necio no toma placer en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, en dar su opinión. La palabra nos dice que al que es necio no le interesa tener inteligencia ni entendimiento, sino solo decir lo que piensa. La escritura nos llama entonces a no hablar mucho, a ser prudentes y entendidos y buscar la inteligencia. Debemos permitir que el Señor nos guíe cuando sea el momento de hablar y también permitir que el Espíritu Santo nos diga cuando es momento de callar. Pasemos ahora a los versículos 6 y 7 de este capítulo 18. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. La escritura nos dice que los labios del necio traen contienda. Cuando hablamos en necedad, nuestras palabras nos van a causar problemas. Cuando hablamos con necedad, nuestras palabras son como azotes para nosotros mismos porque hablamos sin sabiduría, pero también para las demás personas. Entonces, las palabras necias causan problemas, ya que nos hacemos desagradables a los demás y revelamos la necedad que hay en nuestro corazón. Ahora en Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Los chismes y rumores también son palabras de las que debemos abstenernos. La escritura nos dice son como bocados suaves. Parecen palabras inofensivas, pero también dice la escritura penetran hasta las entrañas. El Señor no se agrada en el chisme ni en los rumores, ya que es murmuración. Y la escritura nos dice en Santiago capítulo 4: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No debemos murmurar de los demás, porque de esta manera no cumplimos la ley. Y sabemos que nosotros no somos jueces, sino que el único juez es el Señor. Por tanto, debemos abstenernos del chisme, de los rumores y de hablar de las demás personas. Regresemos al libro de los Proverbios, capítulo 18, ahora en el versículo 3. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Este versículo es muy importante y debemos tenerlo en cuenta todos. Debemos escuchar antes de hablar, porque la escritura nos dice, le es fatuidad y oprobio. Es una humillación para nosotros mismos reaccionar a palabras antes de escucharlas, ya que también en la carta de Santiago nos dice la escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos da 3 puntos que son muy importantes. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
vemos que de la manera que nos habla Proverbios, Santiago también nos dice que escuchemos principalmente, que seamos prontos para oír y que también ahorremos nuestras palabras, pues nos dice que seamos tardos para hablar y muy importante, tardos para airarnos, que podamos tener dominio propio y podamos escuchar antes de enojarnos y antes de hablar, porque cuando nos enojamos y hablamos, el 100% de las veces es para mal. Vayamos ahora a los versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Debemos saber que cuando hablamos, todas las palabras tienen poder y consecuencias. La Escritura nos dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Nuestras palabras tienen repercusiones no hacia afuera, sino hacia adentro. Ya el Señor en el Evangelio nos dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale por su boca. Y la Escritura en Proverbios concuerda porque dice se saciará del producto de sus labios. Todas las palabras tendrán un efecto en nuestro interior y también tienen poder, ya que dice la muerte y la vida están en poder de la lengua. Podemos decidir hablar para vida o hablar para muerte. Y nos dice la Escritura, y el que la ama comerá de sus frutos. Los que hablan mucho cosecharán los frutos de sus palabras. Por eso debemos cuidar lo que decimos y guardar nuestra lengua de hablar palabras para muerte. En fin, el libro de los Proverbios nos aconseja, nos manda que hablemos únicamente palabras agradables al Señor, que hablemos con sabiduría. Y cuando sintamos que no somos sabios en algún momento, es mejor callar, porque hemos visto que nuestras palabras tienen poder, que podemos hablar para vida o para muerte, y también que nuestras palabras tienen consecuencias. Por ello, debemos ser prudentes y ser guiados por el Señor. Y cuando debamos hablar, hablemos, pero cuando debamos callar, callemos. Y es una lección muy importante para nosotros como seres humanos. Ser sabios y saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, no olvides activar las notificaciones y nos veremos muy pronto en el siguiente. Adiós.